¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio número 5, si no estoy mal, de ¿Qué Ondas Podcast? Y como ven, estamos en un lugar diferente. Bueno, el concepto, ustedes saben de ¿Qué Ondas Podcast? Es andar visitando, viendo lugares y todo lo demás. Siempre recordándoles que se suscriban, denle un like, escuchen en Spotify, también en Facebook y en YouTube. En esta mañana, tarde, noche, donde sea que ustedes que me estén viendo, a la hora que me estén viendo, pues tengo el agrado y el honor de presentar, bueno, gracias a él por todo esto que se está dando ahorita, un productor hondureño. Vamos a estar charlando un ratito con él y pues sin más bla bla, bienvenido Víctor a ¿Qué Ondas Podcast? Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido aquí a este. No, gracias, de verdad. Aquí Víctor está con todos los huequitos. Aquí donde... Sí, bueno, Víctor, bueno, vamos a empezar de lleno. Ustedes saben que nosotros empezamos de una con todo. Y contame, Víctor, cómo empezamos con todos estos proyectos que vos has tenido. ¿Sos cantante? No, el No, guitarrista. más que todo guitarrista. Guitarrista, sí. Actualmente ya como productor. Claro. Bien, contamos de tus inicios como guitarrista. Empezás con tu banda de una, ¿cómo se llama tu banda? ¿Cómo iniciaste en todo esto, en este mundo de la música? Y Fíjate que la primera conexión que yo tuve con la música fue como a los 7, 8 años. ajá, Bueno, mi papá y mi mamá fueron mucho de ponerme música de orquesta. Entonces, por ahí empecé con toda esa cuestión de que me empezó a gustar la música. sí, tiene razón, ¿verdad? Cuando le dice a uno que le ponga música, A los sí, a mí no los reggaetón me ponían, decir, ¿no? Bueno, Entonces no salió nada. no, pero igual, o sea, siempre lo escuchas en los carros. Ah, sí, Pues sí, sí, la verdad, no evitaba. Luego, pues siempre quise ser baterista, ¿va? Ese era mi sueño, ser baterista. Entonces, ponerle que fueron las panas de mi casa las que aguantaron duro, ajá. porque teníamos como una banda de compañeritos, de vecinos, que teníamos una banda en la que yo tocaba la batería, que eran unos tambores, que no era otra cosa que las bandejas de mi mamá, eran las ollas, sí, exactamente. El bajista era un palo de escoba, y todo así jugábamos, ¿no? Wow. Entonces, cuando ya tenía 15 años, pues le dije a mi papá, oíme, quiero ser guitarrista. Ay, papá, bien alegre, vas a ser rockero, que no sé qué, quiero. Pero vino y me llevó de un primo que él tenía una batería, que tenía su banda, y para que yo empezara a tocar batería en ese momento. Okay. Cuando llegó el baterista, llegó en ese momento a un estado de ebriedad bien alto, y llegó bien loco, y empezaron a tocar Enter Sandman de Metallica, y yo estaba fascinado, a mí me estaba así porque qué desorden, y aquel montón de Yo cosas. esperaba ese. Y bueno, sí, entonces estaba con Enter Sandman, Nirvana, y yo fascinado con la batería. Entonces vino mi primo y el baterista se fue como todo un rockstar, ¿va? Y yo todavía más, ¡hey! Y mira, se fue este man y me saludó. Entonces vino después mi papá y vino mi primo, ¿verdad? Ajá. Y mi primo me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Si vos vas a un campamento, no te vas a llevar una batería. Si vos vas a enamorar a una chica, no te vas a llevar una batería. El pedo es que me pegaron una gran terapia. Okay. Y me dijeron, la mejor opción es una guitarra. Okay. Entonces yo acepté, ¿verdad? Acepté a eso contra mi voluntad. Acepté y dije, bueno, está bien que mi papá me compre Una batería. una guitarra. Oh, perdón, sí, una guitarra. Porque ya me hicieron cambiar de opción. Entonces me compraron mi primera guitarra a los 16 años. Y ahí, desde ahí, fue una otra historia, porque mi mamá cuando tenía 17 años me metió a clases de guitarra. Y el señor solo nos enseñaba rancheras, ¿no? Entonces yo no quería aprender rancheras, yo rock, era el rock. Y eso por andar con la Sí, camisa de Queen. Sí, lo tiene bien marcado. Bueno, no solo el rock, hay un montón de mezclas por aquí, una bandera de toda la Ay, música en general. sí, de la música en general, sí.
No, qué súper, ¿verdad? Que te llevaron a eso, a lo que a vos te gustaba. Claro. Bueno, yo no tuve la oportunidad, pero tampoco me afané por tal cosa. De repente por eso, de parte de mi mamá o mi papá, nadie me influyó en querer tocar algún instrumento. Realmente no. Sí, creo que eso tiene que ver mucho cuánto empeño le metas vos, porque al final de cuentas, mucha persona o mucha influencia puede tener tu papá diciendo te va a dar las clases y vos vas a veces obligado. Pero yo creo que cuando uno dice, no, ya quiero, ¿No? y mi mamá me decía, o sea, tenés que estudiar, tenés que dejar la guitarra, y yo, no, yo quiero aprender guitarra, pues, y eso. Entonces, iba a esas clases. Y después había un lugar ahí cercano, como a 3 cuadras, que se llamaba Nueva Prisa, que todavía existe, Nueva Prisa. Oh, lo recuerdo, sí, sí, sí. Y los sábados en las tardes, ahí era bien popular Food Court. O sea, todavía no existía mall, no existía el City Rock. Son de mis tiempos también, Sí, recuerdo. ahí no. No, a prisa llegó a un punto en el que definitivamente ya no había nada. Sí. Pero antes de ese punto, súper popular de estudiante, Wirrotecón, Con su Forra Bandoch y todo. ay, los Pumas, Y los Pumitas. que no fallaban, lo que no fallaba. Entonces, llegando ahí en Nova Prisa, vos empezabas a tocar o te reunías entre amigos, ¿cómo era? Aparte que en ese entonces, ahí llegué a Nueva Prisa y resulta que encontré una banda que estaba tocando en esa ocasión, que era Osmosis, ¿verdad? Y estaba tocando un baterista que paz descanse, que se llama Carlos Nava, y cuando lo miré tocando a él y escuché aquella guitarra, y puta, yo no quiero tocar ranchera, yo esta es lo que quiero tocar, pues, o sea, así literal, pues, o sea, no quiero andar ahí. Sí, sí. Y pues después iba el otro sábado y estaba tocando el pop, ¿verdad? Con un T-Gap, con Manuel Villeda. Entonces digo yo, pucha, ¿qué esta onda? Esta onda es lo que quiero tocar. Ahí estabas en el colegio en esa temporada. Estaba en el colegio, tenía 16, 17 años. Y fue ahí en donde un amigo me pasó como un JT que le dio una verdad, como un life hack, ¿verdad? Más conocido Actualmente, como actualmente. Sí. Ah, Y me dijo, mira, loco, hay una página que se llama lacuerda.net. Esa onda es el Santo Grial. creo que lo recuerdo. Sí, esa onda es el Santo Grial. Ahí hay cursos de guitarra, me dice. Ahí hay. Entonces, el internet de aquel entonces no es como que te metías a un celular. O sea, tenías que ir a un café internet Sí. y luego imprimir el dichoso curso. Porque la hora valía 15 lempiras en aquel momento, que el dólar valía como 20 lempiras. O sea, que casi valía como 23 lempiras la hora. Sí, sí, sí. Al puesto ahora. En la actualidad, sí. Ajá, entonces yo pedía una hora, me leía un poquito lo que me interesaba, lo imprimía y me lo llevaba a la casa. Entonces yo me llevaba todos mis cursos a la casa. Me estudiaba, me gustaba el lenguaje que me hablaba, me decía, pucha, que me gusta más leer esto que la clase de química del colegio. Entonces, y así fui. Te súper empapaste. Me gustó. Te apasionaste. Y entonces dejé de ir a las clases mentadas con el señor que recibía. La que, Sí, la ranchera. las rancheras y empecé a aprenderme escaleras al cielo, que es lo primero que uno se aprende, Nothing Matters de Metallica y eso. Y cuando después, un día mi mamá me dijo, ¿para qué te pagas ese curso entonces? Tenés que ir allá, porque allá vas a aprender otras cosas. Y entonces cuando fui, yo me acuerdo que el señor decía, bueno, vamos a aprender este cuarteto mayor. Y yo, me decía, onda, ya lo aprendí. Ya, esa onda ya. Entonces, cuando terminó la clase, resulta que yo empecé a tocar una pieza. ¿Ves? Ok. Y esto lo digo sin ánimo de ofenderme, desde que alguien iba a decir que presumido, pero me empecé a tocar una pieza, no recuerdo qué canción era, pero era una de Led Zeppelin. Y el mismo maestro me dijo, wow, me dice, ¿a dónde la aprendió? Y entonces eso, porque el señor eran clases voluntarias que se daban también en esa. Entonces era un proyecto que había, Proyecto Ola, no me acuerdo cómo se llama el proyecto. Era muy interesante porque te daban clases de electricidad, de computación, de todo. Era para aprender varias oficios. Exacto. Y entre esas incluyeron la guitarra, pero no voy a mi guitarra básica nada más. Entonces ahí fue como yo empecé a, por así decirlo, indagar más.
Y había otro tema, que yo me aprendía las canciones, pero a la semana siguiente se me olvidaba. Pero esas son las que vos las que buscabas en internet. Sí, y se me olvidaba. Pero tenía canciones que cuando empecé a tocar guitarra, que no sabía qué acordes eran, y empecé a crearlas, y esas no se me olvidaban. Esas ya eran tuyas. Esas mías. Entonces yo dije, no, o sea, lo mío es la música original. Lo mío no son los covers. Y es desde ahí donde empecé con esa onda de hacer tu música, ¿me entendés? Antes de tocar un cover. Y empecé con... Ahí vienen como las raíces de la producción, ¿verdad? Ahí viene todo eso y un poquito ya 10 años después, 15 años después, lo que estamos haciendo ahorita, que es grabando 100 canciones de artistas nacionales originales. Y cero cover, cero que haya nada. Sí, para que la gente sepa, ahorita estamos el 21 de septiembre del 2023. Entonces ya Víctor me ha platicado un poquito de sus proyectos y de igual manera yo les voy a dejar el canal y las redes sociales de él por acá para que lo vayan a chequear. Tienen música muy buena de diferentes géneros para que ustedes se entretengan ahí, la pasen bien un día entre amigos. Tienen música muy buena y de calidad. Ahorita estuvimos escuchando música, señores, pero que se te entra ya en subconsciente y se relaja de una manera. Te hace volar. Sí, muy buena, muy buena. Música es buena droga. Sí. Bueno, ahí tus inicios de guitarra, pero ahí tu banda en sí. Ahí estamos cuando yo tenía 20 años. Ahí tenía 20 años, empecé... ¿Cuándo empezás ya? Ok, ahí practicabas y todo. No sé si de repente hacías tus presentaciones en el colegio o algo parecido. Por ahí, fíjate que hubieron varias presentaciones, pero de ahí, desde los 19 años hasta los 27, hubo una etapa de experimentación que le llamo yo. Que fui como indagando, que fui en el rock, ¿no? Y para mí, entre más pesado era algo, era mejor en aquel momento. Bien, entonces fue como hasta el 2012, o sea, hace como 11 años. Tenía... no me van a chequear me voy a chequear ahí que ya tengo. Tenía 23 años, aprox. Y yo estaba en Tela, tenía una novia en ese entonces. Y una vez, y yo era como, ponete una rola ahí de Metallica, ponete una vara, y ella me dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo me pongo una y vos te pones otra, ¿va? ¿Era de gusto diferente? No, eran gustos diferentes. Ok. Entonces ponía una música electrónica y yo así todo. Perro, pues. Después yo ponía una de Link, y después ella hasta el momento que estábamos enfrente de la playa y con Slim, imagínate. Qué escena, me imagino esa escena. Sí, una romántico, pues. Y en eso puso una canción que se llama Sentimiento Original, de Quique Neira. Entonces fue... ¿De qué género estábamos hablando? Reggae. Entonces fue la playa, el reggae y Sentimiento Original. Es una canción que les recomiendo que la vayan a escuchar. Y entonces yo me sentí así como que, ¿qué es eso? ¿Volverla a poner? Te toca a vos, me dice. Bueno, mi opción es esa, volverla a poner. Ok. Entonces, no, tenés que poner una. O vos pones. Pero dame el nombre. Sí, dame el nombre, me dice la canción y yo te la pongo. No, es que no sé cómo se llama. El caso es que no me dijo, no te voy a decir, me dice. Y pues se fue para Tegucigalpa, porque ella vivía en Tegucigalpa. Entonces yo me quedé esa semana buscando esa rola. Que pego en esa rola que quiero escapar al río y así. El Quique Neira, yo me di cuenta hasta hace poco que él se le escribió el hijo. Y él estaba pasando por unas etapas bien depresivas, entonces él decía, bueno, quiero dejarle esta canción a mi hijo para que cuando crezca la escuche y sepa lo que estaba pasando todo en ese momento, que lo que me hizo cambiar la vida. Entonces, bueno, y eso fue lo que me transmitió a mí Quique Neira en esa canción, pues, o sea, fue como una cuestión de paz, y es ahí donde conocí el reggae. Ahí fue en ese momento. Sí, sin yo quererlo, sin yo... Luego de eso, estaba tocando una banda de ese momento que se llamaba Étnica, y nosotros tocábamos rock, cumbia, y en una de esas viene una cumbia que se llama así Potín Feliz, que terminó siendo cumbia, y loco, ¿por qué no la hacemos reggae?
Dije yo, aquí es el momento, aquí vamos a ver qué pedo. Ahí estamos hablando ya de tu banda. Ya tenía 25 años, sí, esa banda tocaba en esa banda, tenía 25 años, y es ahí, estábamos participando, previo a participar en Honduras Canta, y quedamos en tercer lugar, que participaron 800 personas que mandaron solicitud. Después, Pero ya esas 800 hacen el casting, ¿o no? no, las que hicieron el casting, o sea, se mandaron solicitud 800. Y luego el casting lo hicieron como 90. Y de las 90 quedamos 14. 14 que hayan Y de las 14 quedamos en primer lugar en la final, pero era mitad mensajito y mitad jurado. Y en los mensajitos, los dorados, en jurado ustedes quedaron en primer lugar. Pero en el mensajito nos doblaron. Entonces, cosas que pasan más de los concursos. Ya cuando te metes a ese concurso, sabes que estás aceptando las normas de ellos. Sí. Entonces no me voy a quejar de eso, pero, o sea, es parte del show. Entonces, Véame, es que yo estoy bien interesado porque yo sé que tu banda se llama Frecuencia Root. Frecuencia Root. Sí. Ok, ahí me estás hablando de Frecuencia Root. Ahí estoy hablando de Étnica, la banda que estaba en ese momento. Yo te voy a... Está bueno que me lo digas porque ahí voy a comentar cómo inició Frecuencia Root. Ok, vaya, listo. Entonces me dijeron esta canción que le hicimos en reggae, ¿verdad? Pero yo pensaba que tocar reggae era sencillo. Pasarme la guitarra acústica. Producción. Ahí estamos. Entonces, Gracias a Héctor. Ahí que lo está ayudando. Gracias por el aguante. Sí. Allá salió en cámara. Entonces yo tocaba reggae y hacía esto. Y el reggae no se toca así. Porque yo venía a tocar rock. No, te entiendo. Entonces, entonces ya cuando empecé, entonces ya ¿cómo se llama? Ya empecé a entender yo, mira, esto es así, es diferente. Entonces empecé a estudiar el género, ¿no? Entonces empecé a estudiar, ahí fue cuando conocí a Dennis Brown, Bob Marley. Bueno, Bob Marley ya lo había escuchado, pero Dennis Brown, por ejemplo, era desconocido, Peter Tosh, Bonnie Wailer. Y no, si me hablas de reggae, yo lo Bob Marley. Sí, exactamente. Fue la criminal, ¿no? Steel Pulse, que es una de mis bandas favoritas. Entonces, ahí fue donde fui estudiando. Entonces llegó un momento que terminó Honduras Canta, pasó Honduras Canta, me compré la guitarra de mis sueños, con el premio. ¿De cuánta plata estábamos hablando ahí? Fíjate que el premio era de 350,000 lempiras. Lo que la gente no sabe es que nos quitan un impuesto. Sí, claro, sí. O sea, que quitan un impuesto. Sí. Nos quitaron el impuesto, nosotros hicimos un aporte en la escuela de música. Y eso fue obligatorio. Voluntario nosotros. Nosotros dijimos, vamos a hacer este aporte creo que fueron como 40,000 lempiras, que no es poco tampoco. Sí, para mí en estos tiempos. Digamos, hace unos... Nosotros que sin trabajo, ¿me entiendes? Que digamos netamente a la música. Y luego de eso me compré mi guitarra, que estamos encima de ella. Mi Fender. Esta fue la que te compraste, la que está acá abajo. Tengo dos ahí, entonces tengo una Gibson y tengo una Fender. Ahí te voy a mandar la foto para que la... con mi primer... cuando me tomé mi primer foto con ella. Entonces... Y me costó como 24,000, 25,000 lempiras. Ay. Esa. A la actualidad, 24,000 lempiras andará casi un doble salario mínimo. En realidad, que a la actualidad lo digamos más, porque el salario mínimo es 400. 500. Ajá. Y estamos hablando que viene siendo casi más del doble. Entonces, era imposible para mí comprarme esa guitarra, pues. Sí, amativamente, sí. Me tocó escuchar a la bañada de mi mamá, ¿verdad? Y todo, pero a ver, ni modo, era la única oportunidad que tenía. Sí. Entonces, después de eso empezó una etapa de mi vida con bastante gris, ¿no? Muchos problemas. Mira, salíamos en televisión nacional, había bastante ego, no te voy a mentir. Y ahí yo dije, ok, necesito hacer algo que me conecte con la naturaleza y me conecte con mi yo interior. Pues, sí. Entonces,
todo lo que hacía y todo lo que escribía lo hacía con ritmo de reggae. No lo hacía con otro ritmo. Y escuchaba y hacía alguna canción y era con ritmo de reggae. Y entonces digo yo, bueno, tengo que conectarme con algo, y ahí fue donde nació Frecuencia Roots. ¿Qué frecuencia es? Por la frecuencia de lo que nosotros sentimos en la metafísica. La metafísica es una pseudociencia que dice que el 98% de lo que nosotros nos rodea es energía. Entonces, es como cuando vos llegas donde una persona y la miras bien enojada y vos decís, ya te pones enojado. Sí. O cuando ves y miras a alguien feliz y te transmite esa felicidad. Sí, la gente a veces como que le llama... pero sí, la vibra más fea. Que vibra más fea y la vibra es energía. Está la vibra de la muchacha. Comentarios así, sí. Y la vibra es la energía. La energía, sí. Tú vibras en esa energía. Sí. Entonces empecé a sacar esas canciones. Y la primera canción que escribí se llama Líneas de Conciencia. Y entonces habla básicamente de San Pedro Sula. Y habla de la cuota 400, habla de los ríos que hicieron. Entonces, eso básicamente. Bueno, de eso sí no estoy enterado. La cuota 400 es la parte del merendón, que vos te dice, según la Constitución, hasta aquí puedes construir. Sí, pero se han mamado ahí. Sí, se han ido más arriba. Han sobrepasado el límite que ya... Exactamente. Sí. Y la 13 calle, por ejemplo, que la 13 calle era una quebrada. Que actualmente por eso está por el exactamente. Entonces, en ese momento habían fallecido 2 niños a raíz de eso. Entonces, la canción habla un poco de eso. Yo recuerdo también, y esto lo voy a mencionar, que antes en los periódicos las primeras planas no eran de muertos. Eran vainas irrelevantes, por así decirlo. Pero Canal 6 vino a normalizar la violencia. Y por eso es que se empezó a vender la violencia, como el amarillismo se empezó a vender, y la prensa dijo, bueno, no se diga más. Lo adoptó, empecemos a vender, hasta que el morbo ahora es lo que vende, pues. Sí. Entonces, y eso habla, veo la gente que cae, niños huérfanos que quedan en casa, veo lluvia árida y espesa, veo la lluvia árida y espesa, sangre, que no deja de derramar. Entonces la canción, siembra amor por dolor y ver a mis venas renacer, comprende esta razón y busquemos conciencia. Y el coro va un poco cantado por niños, que por eso no es el motivo con no terminó la canción. Dime dónde está el amor. No la tenés grabada. La canción habla a los niños, dime dónde está el amor, dime dónde está tu conciencia, la tierra espera tu dulce paz y el aire brotará tu dulce respeto. Entonces, de eso... Y me imagino cuánta gente que escribe tendrá guardada tanta música, ese tipo de música que puede inspirar, que puede cambiar los pensamientos. Bueno, imagínate vos que tenés tu música y esa letra guardada por ahí y no la has producido. ¿Por qué razón no lo has hecho? Fíjate que siento que todavía no es el momento. A veces ya no solo lo estoy viendo como compositor, sino también como productor. Y a veces cuando ya estamos produciendo nos ponemos más meticulosos todavía. Porque decimos, ahorita no estamos en el nivel para sacar eso, porque el vocalista no me va a interpretar como yo quiero que me interprete. El baterista no me va a ejecutar esta canción como quiero que lo haga. Entonces, siento que, ahorita estamos jugando con canciones de amor, estamos jugando con canciones de esto, que no es menos fuerte, pero está bien, pero esta canción es algo serio. Y es un mensaje real, real. Esta vaina yo la viví. Si yo la miré, y la miran todos los ciudadanos que viven en San Pedro, porque decime un año que vos dijiste, no, yo no miré ni un muerto. Si lo miras casi toda la semana, la mayoría y si tienes mala suerte todos los días. Sí, qué triste que de verdad, bueno, estos son temas ya bien profundos. Sociales. Sí, sociales, y yo creo que es un tema muy diferente, pero a veces yo me pongo triste la insensibilidad de la gente. Actualmente que vos vas por la calle y no tenés que gritarle a nadie, no tenés que reclamarle nada, porque la gente está muy sensible, muy sensible. Sí,
Porque justamente la canción habla de eso. Lo que necesitamos es conciencia. Porque si vos empezás a tener conciencia, empezás a respetar al prójimo, empezás a respetar los tiempos, empezás en conclusión, conciencia está con la misma madre tierra, pues. Cuando vos mirás a alguien que empieza a quemar basura y empieza a quemar cobre como un loco, aquel montón de humo negro, vos decís... Me encontré con una imagen ayer, iba por la calle en mi carro. Justamente hay un puente y en ese puente hay un río de aguas negras. Y vi el carro que venía frente a mí sacar la mano y tirar una basura al río. Al río, Al río, o sea, ¿qué onda con esa gente? Sí. Y bueno, y básicamente de eso habla Frecuencia Root, que es justamente lo que llevo aquí tatuado. El león de Judá, ¿verdad? Que en la cultura Rastafari, no sé si se va a ver en la foto, en la cámara, pero bueno. El león de Judá representa, bueno, lo que sería como bíblicamente, bíblicamente, ¿verdad? Pero es la representación de Dios de la cultura Rastafari. El verde, amarillo y rojo, el verde significa naturaleza, el amarillo la esperanza, que es el sol. Fíjate que tiene un significado bien bonito el sol en el reggae, porque el sol significa para ellos la libertad, la esperanza de la libertad, porque justamente, bueno, estuvieron presos, ellos hablaban como el sol, como la nueva oportunidad para vivir, para un día más, y te hablaba del sol, por eso la esperanza. Entonces el amarillo para ellos significa eso. Y el rojo significa, pues, la sangre de todos los mártires. Que la sangre derramada. De sangre derramada, pues. Ok. Bien, bueno, conversábamos sobre Frecuencia Root, ¿verdad? Ahí, estando en Frecuencia Root, ahí empieza tu banda, ya te empiezan a pagar, a monetizar de todo esa parte, por lo menos. Bueno, ya cayendo a como productor neto, empezás después de Frecuencia Root. Frecuencia Root existe todavía. Sí, estamos en ese proyecto todavía. Okay. Mira, en el 2015, 2016 aproximadamente, nosotros fuimos a grabar con Guayo Cedeño, que en paz descanse, y que fue productor de Guillermo Anderson, mucha gente más, Aurelio Martínez. Entonces, en aquel momento, a mí no me gustaba cómo sonaba la música de étnica en ese momento con la banda que estaba con Guayo Cedeño. Entonces vino... Con Wade, o sea, ¿no te gustaba la música? ¿Cómo sonaba que él producía? De nosotros, ¿va? Así, sí, Ariel fue la mezcla de las canciones que nos estaba produciendo a nosotros. Oh, te entiendo. Sí. Entonces, vino una persona como de mala gana y bueno, ¿y por qué no estudia eso, pues? O sea, si tanto criticaba, ¿por qué no lo hacemos, pues? Pero lo tomé del lado positivo y tenés razón, o sea, si yo no entiendo los términos, los conceptos, nunca voy a decirle a él cómo corregir esto. Fíjate que ese bombo no me gusta porque ese bombo suena así como plus. Entonces suena como más pegada, como más punchy, etcétera, ¿me entendés? Sí. Ese bombo in your face. Entonces, toda esa terminología, para entender todo eso, tendría que estudiar. Entonces, ahí, como estaba en el mundo del reggae, entonces empecé a estudiar con Sebastián Clavenbach, que fue sonidista de Los Cafres, de Reading, de Damian Marley, de Julian Marley. Trabajó también con... Hay una banda que se llama Scatalites, de Jamaica, de los años 60, todavía está funcionando. Y esa banda es la primera banda de ska. Por eso se llama Scatalites. Ska es un género. Que ellos lo crearon, Scatalites, que es una mezcla entre el reggae y el rocksteady, y el rocksteady más rápido es el ska. Por ejemplo, hay una canción de Sean Paul que es famosísima, Ice-T in Love. Esa canción es rocksteady. Pero hay una canción, por ejemplo, Señorita, a mí me gusta, ese es ska.
Ok, esa es la diferencia. Uno es más rápido, uno es más lento. Y más lento es el reggae. Va, ¿verdad? Entonces, ya te estoy entendiendo. Sí, sí, sí. También tiene que ver mucho cómo se toca. Hay muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el reggae también, por ejemplo, el reggae tiene mucho, por ejemplo, si es roots, está al roots. Pero si, por ejemplo, es skanking, y el ska, por ejemplo, o sea, se tocan de forma diferente, ¿verdad? No se tocan de la misma forma, pero sí, más o menos por encimita doy una, Más para poder cuadrar. Ok, sí, entiendo. Sí, yo entendí. y él trabajó con esa banda, con Scatawise. Entonces empecé a recibir clases por un año con él y él me dijo un momento, mira Víctor, vos ya aprendiste fundamentos, perdón, vos ya aprendiste formación, pero vos necesitas aprender fundamentos. Y para aprender fundamentos tenés que ir a estudiar a una academia. Entonces yo bien triste, porque en aquel momento yo pensé, Sebastián ya no me quiere enseñar. Ok. Me puse así como triste. Y no nada que ver, a mí me estaba haciendo el mejor bien que me ha hecho y de manera de no egoísta, porque digo, está bien, me estás pagando todo bien, pero mejor ese dinero anda a dejarlo a un lugar a lo que te hace falta, que es la formación, y es el fundamento. Que el fundamento, ¿verdad? Él me dio formación y lo que necesitaba era fundamento. Okay. Entonces empecé a estudiar ya el concepto, la ciencia del sonido, la ingeniería del audio. Okay. Y entonces empecé a estudiar en Audio Place, en una academia que es de Venezuela. ¿Eso lo haces en línea o? En línea. Y estudié ingeniería de audio y producción musical orientada a la industria musical. Y entonces ahí estudié toda esa onda y fue como un despertar. Porque ahí mirabas niveles, otro nivel, pues. Entonces, el que me daba clase a mí, de Darío Peñalosa, ganador de un Grammy. Después te daba clases de mastering Jesús Sánchez, ganador de un Grammy. ¡Wow! Entonces, y todo eso. Y ya miras el audio, miras la matemática, hey, del audio. Entonces, todas esas cosas ya las empezás a ver ahí y ya bien de una forma bastante fuerte. Entonces, ya todo, ahí empecé a ver lo bueno del audio. Fíjate que te voy a decir algo. Según yo, vos habías aprendido por méritos propios, o ¿cómo sería la palabra? Empíricamente. Autodidactas. Cabalmente. Pero ahora que me estás diciendo, y sos realmente Y después, bien formado en la carrera, ¿no? cuando terminé ahí, quise estudiar más, saqué varios cursos con Sercha, por ejemplo, que fue productor de Piso 21, productor de Redimido, un grupo cristiano. Ajá, ya. Sí, después estudié con Sherman, que fue productor de Maluma y de J Balvin, y con Dream también, que trabajó con Alejandro Sanz. Y después dije yo, bueno, ahora tengo que estudiar con un torón, pues, porque lo que quiero es mañas. En la producción existen mañas, picardías. Así como es albañil, ¿me entendés? Que tiene como 40 años trabajando y el ingeniero que se viene recién graduado, pero el albañil le dice, compa, ese bloque no se le va a pegar ahí. Y el ingeniero tiene todo el escrito en el manual, que Tiene su diploma graduado y todo lo demás. y la fórmula que sí le va a pegar, pero el albañil le dice, compa, eso no le va a pegar. Y no le pega. Así, ok. Entonces, empiezo a estudiar con Eduardo Vergallo. Entro en la academia de Eduardo Vergallo. ¿Quién es Eduardo Vergallo? Productor de Soda Stereo, productor de Mercedes Sosa, productor de Shakira, productor de Gustavo Cerati. Wow, una lista así. No, hasta ahí quedé. Uno de mis discos favoritos es Confort, Música para Volar de Soda Stereo, el Unplugged. Ajá. Y él fue el que lo produjo. Entonces, para mí, fue que solo hubiese producido ese disco, para mí era suficiente. Pues. Sí, ya que produjo Shakira, todo eso era el plus. Sí, sí. Y entonces empecé a estudiar con él. Y el caso es que cuando empiezo a estudiar con él, es una vaina heavy. Venís
de estudiar algo que es así, 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 así. Y el señor te dice que todo está malo. No. Que está bien como teoría, pero en la práctica funciona esto. Por ejemplo, no tener espejos en el estudio. Esa es una vaina. Aquí hay un espejo, lo tengo tapado. Y el señor decía que a veces habían platos que sonaban bien opacos, en que él les ponía un espejo. Y el espejo te creaba toda esa sibilancia que quería. Y entonces te ponía un espejo enfrente de la batería. O sea, cosas así. Que aquí se le va a poder poner un espejo en medio de una batería, un estudio. Ese señor lo hacía. Y bueno, y sin contar todas las horas de madrugada con Gustavo Cerati haciendo lo que era. Nos contaba en una instancia que estaba grabando un disco con Soda y que tenían 90 días para grabar el disco. Entonces ponerle que 60 días hicieron las canciones, todo bien, picudo, y bueno, tenemos 30 días para grabarlas. Y la grabaron en 25 días. Y le dijo, bueno, tenés 2 días para mezclarlas. Ok, empezaron a mezclarlas, las estaban mezclando, todo bien. Le dice, Gus, pero no has grabado las voces. Que todavía no tengo las letras, le dice. ¿Cómo? Le dice. No tengo las letras, le dice. Vino Gustavo Cerati y se fue para mañana no vengo, le dice. Se fue para el hotel, fue a escribir todas las letras del disco. Del disco. Del disco. Y después llegó el día siguiente, ahí fue el disco que salió Música Ligera. El día siguiente el tipo llegó con las letras y era como que y vos empezás a leer la música de Soda Stereo y de Gustavo Cerati y no la escribí en una noche. Pues, Ya que estamos ahí por esa parte. Cuando me estás hablando de producción de un disco, no tenía la letra, pero ya estaba toda la música. O sea, ya estaba Mezclado, batería, guitarra, bajo, todo lo que implicaría eso, pero no estaba la letra. Así es como se trabaja realmente. Una producción no, era Gustavo. Mira, Era la genialidad de Gustavo. Mira, en una producción de una canción, hay varias etapas. Está la preproducción, de donde escriben la letra y la música. Y ahí Gustavo se saltó aparte. Solo se hizo la música. En la producción es donde viene el productor y dice, fíjate que está todo bien, pero agreguémosle estos violines, agreguémosle estos teclados. Entonces empiezan a hacer la producción. Y luego, cuando ya tenés todo grabado, tenés todo, que ahí está el tracking, ya está mezclado, ya está todo, empieza la etapa de la postproducción. Perdón, ahí donde la postproducción empieza la mezcla, que la mezcla es como que este bombo suena así, pero lo vamos a sonar así. Empiezan a ecualizar, comprimir, agregar efectos, todo eso. Esa es la mezcla. Instrumento por instrumento. Batería, bajo, todo, que todo vaya en su lugar. Por ejemplo, si el bajo suena muy gordo, que controlar esos graves, todo eso. O sea, que suene como su identidad, como tiene que sonar. Sí, bueno, hablando de esa parte, el productor entra siempre también en un concierto en vivo, por ejemplo. Le toca realmente regular eso de... Eso lo hace el ingeniero de sonido, o sea, en ese momento el sonidista, por ejemplo, lo graba, lo captura el sonido y luego el productor. Pero un concierto en vivo, por ejemplo, concierto en vivo. No, mira. Que suene como tienen que sonar. Si hay un productor ahí, el productor, ya el concierto, cuando antes de empezar el concierto ya hizo el trabajo. Porque él dice, bueno, ya reguló algunas cosillas, yo quiero estas luces acá, y entonces ya el productor ya es otra cosa, pues ya usa otra. Entonces ya, por ejemplo, él es un productor de eventos. Entonces, empieza a vender como va a andar vestido el artista. Ya eso es otra producción. Esa es otra cosa aparte. Bueno, pero la producción de la música, la producción de audio y todo. Y en esa misma etapa de postproducción es el mastering. Por ejemplo, que la música suena a los niveles de estándares. Por ejemplo, si hay una de Bad Bunny ahorita, y suena una tuya que suena al mismo nivel de volumen. Si después de esa suena otra, entonces eso es el máster. Y esos estándares que nos da... Mira, antes cada canción tenía su propio sonido, Por ejemplo, escuchaba una de Michael Jackson, después escuchaba una de Backstreet Boy y tenían
leve diferencia de sonido, pero era como que estaba bien. ¿Qué pasaba? Que vinieron la gente de reggaetón, porque como era música diseñada para discos, empezaron a subirle más el volumen cada vez. Y hasta darle más, darle más, darle más. Entonces, pasaba. Más mejor. Entonces, entre más arruinar más el sonido. Entonces, empezás que tenías canciones con niveles altos de volumen y tenías una canción súper bajita de volumen. Ah, sí, sí, sí. Entonces vinieron una gente y se reunieron y empezaron por los anuncios, te cuento. No empezó por la música. Okay. Porque entonces vinieron estas compañías, por ejemplo, CNN, CBS, todas esas compañías, y decían, bueno, tenemos este anuncio que suena bien fuerte, pero este anuncio suena bien bajito. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién está en lo correcto? Y diseñaron algo que se llama LUF, LUFS, que no es otra cosa que lumens, la unidad de profundidad a pequeña escala del volumen. O sea, es, por ejemplo, ¿qué te digo? Full scale. O sea, te explico. Ese es como, vamos a tener una canción de 3 minutos y eso te define, ok, desde el minuto 1 hasta el minuto 3, ¿cuántos niveles de volumen estuvo esa canción? O sea, estuvo a menos 13 decibeles. Ok, entonces eso es menos 13 decibeles. Ahí lo dejas y ahí lo dejas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el truco que han empezado a hacer? Y este es un truco. Si lo mismo productor va a decir, hey, no me había pensado. Escuchas que empiezan bien bajitos las canciones de reggaetón, pero bien bajito el volumen, y el coro le revientan con todo, y después vuelven a bajito, y después le revientan. Entonces, cuando pones todo el track desde el 00 o hasta el minuto 3, no te da cuánto te llegó hasta arriba, que te llegó casi menos 3 decibeles, sino que te da que dice en total es menos 3. Ah, o sea que suma el total de decibeles. Te dice que en promedio, este saca un promedio. Ok, sí, sí. Te saca un promedio. Entonces, como el promedio abajo, en los primeros minutos estuvo bien abajo, capaz de 19, menos de 19 decibeles, ¿verdad? Porque como el volumen se mide es desde 0 decibeles para abajo. Para arriba es saturación, es distorsión. Y a positivo es todo distorsión. En el digital, ¿verdad? En el análogo es diferente. En el análogo es diferente. Pero entonces vinieron ellos y lo que hacían es, y lo que hacen esa trampa. Para que la música suene duro. Pues. Está muy buena la pasada. Bien, entonces estudias y todo. Empezás a trabajar como productor ya. Después de estudiar, empezás a trabajar como productor. Y empezás siempre con tu grupo. O sea, o empezás a practicar. Claro. Eso con tu grupo. Con mis canciones. Y a medida fue pasando eso, tuve compañeros. Entonces fue como, hey, hacemos esto. Que eso fue lo que nos enseñaron en la academia. Okay. Ahorita no tienen clientes, pero tienen compañeros. Ah, claro. Entonces, aquel toca guitarra, vos tocas bajo, hagan sus propios grupitos y entre ustedes se mezclan. Entonces, porque, ojo, no todo el que es productor toca un instrumento. Porque todo el que es ingeniero audio toca un instrumento. Hay gente que es muy buena con ingeniería audio, pero no toca ningún instrumento. Porque la gente deduce que porque está en el audio y toca un instrumento. No siempre. ¿Vos sí tocas instrumentos? Yo sí toco. ¿Cuántos instrumentos tocas? Fíjate que toco guitarra, bajo, medio y teclado, algo básico. ¿Y la batería qué se hizo? Fíjate que tengo batería. ¿Tenés batería? Tengo batería, pero no toco. O sea, tu sueño se truncó. Ok. Pero siempre me imaginé un estudio, entonces eso. Pero sí, tocas y producís al final, ¿no? Actualmente viví de la producción. Fíjate que me dedico, porque en este país es bien complicado, porque no hay industria musical. Sí. Entonces, como no hay industria musical, te voy a dar un ejemplo. El año pasado, creo que fue este año, a inicios de este año, la ASI, que es la Asociación de Artistas y Compositores Hondureños, dio un reporte que recibieron 40 millones en regalías de artistas, pero es el 99% de artistas internacionales. Significa
que la gente no consume música nacional. Entonces, te voy a poner en un plano, olvidémonos que estamos haciendo música, olvidémonos que estamos hablando de música. Te voy a poner en un plano de comidas, ¿ok? Vos vendes baleadas, pero la gente no come música hondureña, no come baleadas, no come comida hondureña, solo come comida extranjera. Entonces, la gente no te consume comida nacional. No consume fresco, jugos naturales nacionales, no come comida seca, sopa, nada. Okay. Imagínate que todo lo mandan a traer de Amazon. Así, imagínate un mundo así. Y que de vez en cuando uno viene a comer en tu restaurante. ¿Qué pasaría con ese restaurante? Pues, a quebrar en menos de un mes. En menos del segundo día se suicida el que hizo la inversión. Entonces lo mismo pasa con la música nacional. He escuchado bastante. Yo escucho otros podcasts donde invitan muchos artistas y realmente me he enterado de que esto viene de mucho, o sea, casi todo el tiempo creo que ha sido de esa manera. Fíjate que yo hice un estudio que me pidieron y en ese estudio es bien interesante porque básicamente yo me puse a investigar en los años 80. En los años 80 llenábamos el Estadio Morazán con música nacional. Caos, yo lo vi, no. En los años 90 habían solo, la mayoría era música nacional. Los Gatos Bravos, la gran banda, el grupo de Funchín, creo que eran los Gatos Bravos. Estaba también los Silver Star, la banda Ibanez, todos haciendo música nacional. De los 2000 para acá, dejaron de hacer música nacional y se dedicaron a hacer covers. Vos vas a un bar, por ejemplo, y están tocando con el mismo repertorio de los años 90. Héroes del Silencio, Soda Stereo. Música que nos gusta, está bien, ok. Consumimos, está bien. Pero, brother, eso es un cáncer para la música. Pero incluso a veces no es que la banda tenga la culpa, sino que la misma gente es la que quiere escuchar esa música. Y la gente, ¿por qué quiere escuchar eso? Porque la gente lo escucha en la radio, porque la gente lo escucha en el bus. ¿Crees que la radio es egoísta? Claro. Y te voy a dar el mejor ejemplo. H. Bahía. H. Bahía es un grupo de música brasileña. ¿Cuántos hondureños? Portugués. ¿Cuánta gente habla portugués en Honduras? Te voy a dar acá como otro ejemplo. Había una canción que era en árabe, que solo le entendía lo que decían. Y empezaba en árabe. ¿Cuántos hondureños hablamos árabe? Tú escuchabas. Y esas canciones pegaron en Honduras. ¿Por qué pegaron? Porque se pegaron en la radio. Y era la radio la que... Entonces, si se pegó si pegaron canciones que no son de nuestra habla, claro que si la radio empieza con el 60-70% de música nacional a sonar en la radio, eso es lo que se va a consumir. Entonces, por ejemplo, la gente no sabe qué es el atol chuco, porque no lo consumís en los lugares así comerciales. Pero la gente sí conoce, por ejemplo, los tamalitos, todo eso, tamales, unas cositas así de nuestro país, sí. Sí, bueno, entonces fíjate que te iba a hacer otra consulta. Se me apagó mi teléfono, aquí te di algunas cosas anotadas. ¿Te has topado vos como productor con grandes artistas nacionales o internacionales? ¿Has trabajado con él? Fíjate que le hemos abierto 2 veces, le abrimos a Lux Nahual, es de Guatemala. Creo que lo y Toyo Rosario, que fue lo que le abrimos. Eso fue como en concierto, ¿no? Sí. Y mira, que producir canciones, trabajado con Jerry Yavina de Puerto Rico, que tiene una banda que se llama La Musa. Sí, yo me había olvidado. Pero sí, ponerle que trabajo con gente argentina, de España, de México. De México trabajé con Ghettos Band, que a su vez un disco de ellos lo trabajaron con gente de cultura profética. Y eso. Trabajé con gente de Jamaica también, ya en reggae, que es como el más top.
Y he trabajado bastante con Mota Bafana del Papashanti Sound System, que es una de mis bandas favoritas de reggae. Y bueno, y con Gabriel Castillo de Conectado Reggae. Más que todo eso. Bueno, gente, tenemos problemas técnicos nuevamente. Pero no es por el equipo, ¿verdad? No es por el equipo. No vayan a decir, porque tenemos un buen equipo, pero queríamos que terminara de mejor manera, pero yo creo que platicamos bien. Bastante cosas interesantes que nos comentó Víctor por aquí. Como les digo, les voy a dejar las redes sociales de él por aquí. Y bueno, Víctor, ya para terminar, algún comentario para la gente, alguna recomendación o algo, no sé, dime tú. Bueno, primero apoyen la música nacional. Tenemos un proyecto que se llama Flex Session, que no pudimos hablar de ese proyecto por problemas de energía. Después se enojan porque ando criticando en las redes. Miren, tenemos un proyecto que se llama bien bonito, que se llama Flex Session. Y la meta de este año es grabar 100 canciones de música original, música nacional. Y bueno, qué mayor agradecimiento sería que la gente llegase a YouTube y nos apoyaran, perdón. La verdad es que ese sería el mejor aporte, la mejor ayuda que nos pueden hacer ustedes. Y de nuestra parte, pues ese es el aporte que le queremos dejar, o sea, como la granito de arena que le queremos dejar en esta vida, al menos a la música nacional. Así que bueno, eso, y agradezco a Jeff, desde hace días venimos hablando por la oportunidad. Agradezco también a Héctor, que se tardó un tráfico de 2 horas para venir aquí al estudio. Y bueno, creo que Honduras es un país muy hermoso, muy bonito, y que esperemos que tengamos mejor suerte en un futuro y que todo cambie. Y que todo cambie para bien, y que bueno, y que vengan mejores políticos y que venga gente también que apoye la música nacional. Más que todo eso, de verdad, bueno, Víctor es un productor, como les digo, estuvimos escuchando varias de su música, la que ha producido, señores, de alta calidad, de verdad. Y no son solo los parlantes que tiene aquí, sino que es buenísima música, de verdad. Bueno, les voy a dejar, como les repito, redes sociales de él. Bueno, el YouTube, para que vayan ahí, suscríbanse y denle like y todo. Vamos a compartir el video por ahí. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias por haber visto el video. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga Honduras. Bye. Nos vemos.